Hola, amada familia, Dios les bendiga. Antes de empezar el tema, quiero felicitar a todos los papis el día de hoy, festejarles lo bueno que han sido, los hombres trabajadores que han sido, que nos han sacado adelante a la familia. Ocupan tiempo para poder abrazarlo y decirle cuánto lo amas. Es su día y hay que felicitarlo. Recordemos que en la palabra de Dios dice: honra a tu padre y a tu madre y tus días serán alargados, tu vida será de bendición. Entonces vamos a tomar esta promesa y honrar a nuestros padres hoy en este día. Reciban un fuerte abrazo a todos los papis, sigan siendo esforzados y valientes, sacando adelante a la familia y mucho más tomados de la mano de Dios. Quiero iniciar el tema, no sin antes poner todo esto en las manos de Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Señor y Padre, te doy gracias porque tú siempre has sido bueno. Gracias, mi Dios, porque has tenido misericordia de nosotros. Gracias, Padre, porque has preparado un día especial para poder escuchar tu palabra y no solamente escucharla, sino también hacerla por obra, mi Dios. Te pido que cada corazón esté dispuesto, mi Dios, a que esta semilla sea sembrada en su corazón. Te pido que quites todo corazón duro y que pongas un corazón blando a tu palabra, que reciba, mi Dios, tu palabra de amor. Nos ponemos en tus manos, mi Dios, te pido que uses mi vida. Te doy gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ok, en la palabra de Dios hay muchos textos que hablan sobre el amor de Dios, lo que ha hecho Dios en todo lo que, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, podemos ver las maravillas que Dios hace. Pero me quiero enfocar este día al amor tan grande que Dios nuestro Padre tiene con nosotros, que mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque ese amor tan grande que nuestro Padre nos dio se llama Jesús. Porque Jesús no escatimó en nada, obedeció al Padre, se hizo humilde, vino como hombre por ti y por mí, para cargar los pecados en la cruz y ahora tener una salvación. Porque el Padre no envió a Jesús a que nos condenara, sino que nos salvara por medio de su evangelio, por medio de sus palabras, por medio de su salvación. Eso es lo que el Padre quería para nosotros, y esa es una expresión grandísima de amor que el Padre tiene sobre nosotros. Porque el Padre pudo haber sido un Dios solamente de Israel, pero extendió sus alas para poder abrazarnos también a nosotros. Ahora nosotros tenemos una parte en su reino, ahora somos parte de su familia, ahora somos llamados sus hijos por medio del sacrificio tan grande que hizo Jesús en la cruz. Esa es la expresión más grande que nuestro Padre pudo haber tenido con nosotros. Vamos a leer Romanos 8, versículos del 1 al 6. La voy a leer en Nueva Versión Internacional y dice: por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, pues por medio de la ley del Espíritu de vida te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne, a fin de que la justa demanda de la ley se cumpliera en nosotros, que no vivamos según la carne, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la carne fijan la mente y los deseos de la carne. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente y los deseos del Espíritu. La mente gobernada por la carne es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. Vemos en este texto la introducción que les venía hablando de lo que es el Padre y el amor del Padre. Que podemos vivir en el Espíritu sabiendo de que hubo alguien que cargó todo el pecado, toda la maldad,
para que nosotros ahora no muramos, sino que tengamos vida eterna. Pudimos haber tenido una muerte eterna, pero ahora tenemos la posibilidad y el acceso a una vida eterna. En esto consiste el amor verdadero, en que nosotros no hayamos amado primero a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros. No es porque yo inicié algo con Dios, sino que Dios lo inició todo. Porque nada nos puede separar del amor infinito de Dios. No nos puede alejar ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo. Ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, su Hijo. La expresión de amor tan grande. Y teniendo esto en cuenta, el sacrificio de amor, el que el Padre nos hubiera mandado esa expresión de amor, yo quiero tocar 4 expresiones. En la palabra de Dios vienen infinidades de cosas que podemos conocer que está el amor del Padre, el amor de Dios. Pero yo solamente quiero tocar 4 de estas expresiones de amor del Padre. Una de ellas es que Él nos da agua de vida. También Él nos sana. Él nos libera y Él nos perdona. Vamos a ver punto por punto cada una de estas expresiones de amor, ¿no? Vemos que todo nace de una necesidad. Aún hay esa necesidad en todo el mundo. Vemos que eso no ha cambiado, porque todos tenemos necesidad de tener una vida nueva, de vivir una vida con Dios, que hay mucha enfermedad, mucha maldad, mucha prisión tanto literal como en la mente. Hay personas todavía atadas al pecado que necesitan ser liberados, a costumbres o a ideologías, a dogmas que se adoptan. Entonces vemos que es muy, muy grande la necesidad que hay hoy en día para todos nosotros. Pero ese mismo Padre que envió a su Hijo sigue vigente hoy. A Él nos ama y nos amará por siempre. Y vamos a ver cómo Jesús y las expresiones de amor que hacía con estas personas, y lo cambiaban todo. Y vamos a empezar con una expresión de amor, y es cuando Jesús nos da agua de vida, porque no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de lo que Él ya hizo, de lo que Él está haciendo y de lo que Él va a hacer en nuestras vidas. No se trata lo mucho o lo mejor que yo sea o que pueda hacer las cosas. No se trata de mí, tampoco se trata de lo muy malo que yo pueda hacer, que podamos ser, o lo muy negativo. No se trata de nosotros, no se trata de nuestra condición. Se trata de Él, del gran amor que Él tiene para nosotros, de que Él no ve por perdido a una alma, sino que Él va y va a salvar esa alma, porque sabe que hay una necesidad. Jesús, en una de sus peregrinares, iba de Judea a Galilea, y la ruta que todo judío en esa época era por Perea, porque los judíos y los samaritanos pues evitaban algún tipo de contacto justamente por el pozo, por la tierra, por la forma de que ellos creían, ¿no? Entonces vemos que eso evitaban cualquier contacto. Pero Jesús tenía otros planes, porque sabía que había una mujer con una necesidad, porque Él lo dejó, porque Jesús dejó a un lado todos los prejuicios, todo lo que pudo haber sido costumbre en ese tiempo, y decidió cruzar por Samaria. Y aquí vemos en esta imagen cómo se desvía Jesús para poder pasar por Samaria y cumplir un propósito,
poder sacar del exilio a una mujer, poder con su palabra expresarle salvación, porque sabía que esa mujer tenía una necesidad grande. Y a lo mejor al principio Jesús fue tan suave, tan cariñoso, que él les decía tener sed y pidió agua. Pero él sabía bien claro que esa mujer era quien necesitaba agua de vida, un cambio, una motivación para regresar a los brazos del Padre. Entonces vemos que aquí los puntos color verde era el camino común, pero Jesús prefirió el camino rojo y cruzar por Samaria. Y vamos a leer lo que dice Juan 4:13 al 14. Vemos que Jesús envía a sus discípulos por alimentos. Y Jesús se dirige hacia Samaria y se detiene en el pozo que en ese tiempo se le conoce y se le sigue conociendo como el pozo de Jacob. Y una mujer llegó sin saber que ese día Jesús lo iba a cambiar todo. Porque Jesús conocía a esta mujer y Jesús nos conoce a nosotros. Conoce nuestra situación, conoce el lugar en el que estamos, en el momento que estamos, las decisiones que estamos pasando. A lo mejor puede ser que estemos pasando por un mal momento y Jesús lo sabe, ¿no? Vemos que Él lo sabe todo. Y vamos a ver cómo Jesús pide agua y esta mujer se lo niega y Jesús le ofrece agua de vida. Dice Juan 4:13 al 14. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, hablando del agua literal que salía del pozo. Mas el que bebiere del agua que yo daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Una expresión de amor que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra fue darnos esa agua. Y no es un agua limitada, porque decía que daré una fuente de agua. Hoy tenemos la oportunidad que tuvo esta mujer de poder ir a Él y pedirle esta agua que nos purifica, que nos limpia, que nos sacia la sed, porque el pecado ha secado tu esperanza, el pecado ha secado tu fe, la desconfianza está ahí, pero Jesús nos da un agua que nos refresca, que nos recuerda, que nos da vida y nos alienta para seguir adelante. El camino es largo, el camino es difícil, sí, pero cuando nosotros bebemos de esta agua, podremos seguir y seguir, porque hay un Dios que nos cuida. Porque Jesús conocía la condición de esta mujer y sabía que tenía 5 maridos y el actual no era el bueno. Sabía que era samaritana y que pudo haber evitado el contacto. Sabía que era excluida porque sabían que estaba en pecado. Sabía que era menospreciada. Por eso iba en ese horario por agua al pozo. Sabía que era rechazada por el resto. Pero ¿sabes? No se trata de nosotros. No se trata de nuestra condición ni de lo que hacemos. Se trata de Dios, de su grande amor. Y ese grande amor y esa gran misericordia para nosotros, que nos permite tener una oportunidad más. Porque Él nos conoce, sí, pero también sabe que hay una solución para todos nuestros problemas. Ese es un punto importante. Dios nos conoce. Dios sabe que necesitamos de su agua. En nosotros queda pedir de esa agua, saciarnos de esa agua. Como segundo punto, otra expresión que vemos del amor cuando Jesús nos sana. Y hay una fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios hace maravillas. Jesús iba de camino a la casa de Jairo
Y una mujer fue a su encuentro porque sabía que ese día él podía cambiarlo todo. Su enfermedad, su condición, su economía. Ella puso todo lo que le quedaba. Y eso que le quedaba era su fe. Porque había escuchado que había alguien que sanaba, había alguien que salvaba. Entonces ella tomó la decisión con la convicción, con la poca fuerza que tenía, porque esta enfermedad por 12 años que la afectaba, yo creo la debilitó, su ánimo estaba muy bajo, su energía, todo, pero ella tomó lo más importante que debemos de tener nosotros, y es la fe, porque la fe es la que nos impulsa, la fe es la que nos levanta, la fe es la que nos permite ir hacia el milagro que a lo mejor no podemos ver, pero cuando Dios ve nuestra fe, pasan cosas maravillosas. Y Jesús sabía que había mucha necesidad, y eso no ha cambiado. Pero hay algo que movió su favor y su poder, fue la fe. Vamos a leer Lucas capítulo 8, versículos del 40 al 48, y dice: cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, un judío, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase a su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer, chequen, aquí empieza la historia de esta mujer. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Se detuvo la enfermedad, cesó su tormento, se acabó la preocupación, se acabó el menosprecio, cuando ella tocó el borde de su manto con fe. Y Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Una expresión de amor para esta mujer que pudo haberlo visto perdido todo, derrotada, pero Jesús y su grande amor vino y la sanó, vino y la salvó, vino y le dio paz. Muchas de las circunstancias complicadas de la vida te hacen voltear alrededor y no ves salida, no ves la solución. Estás perdido, estamos perdidos y no hay nada alrededor. Pero recordemos que hay algo que mueve la misericordia y el favor de Dios, y esa es tu fe. Una fe activa que mueve el amor de Dios, que mueve la misericordia. Y entonces vemos cómo Dios la abraza, la sana y la salva. Tenemos que ser como esta mujer. Este ejemplo me representa a mí y tendría que representarlos a nosotros. Porque la fe, cuando todo lo vemos por perdido, la fe es la que nos va a levantar, es la que le agrada a nuestro Dios y es la que nos va a salvar y nos va a sanar.
Esta mujer con toda esta situación pudo estar desmotivada y a lo mejor, si lo traemos a la actualidad, pudo haber dicho, sí, el servicio es a las 9, pero a las 11, pero tengo otras cosas que hacer, tengo que lavar primero, voy a esperar que sean las 10:50 para yo apurarme y a ver si llego a tiempo. Esta mujer no, lo dejó todo, fue hacia Jesús, porque sabía que Él tenía la solución, Él sanaba. ¿Y por qué a veces nosotros olvidamos que ese mismo Dios que sanó a esa mujer en ese tiempo, también en la actualidad lo puede hacer para todos nosotros? ¿Por qué preferimos hacer otras cosas que llegar a tiempo a su casa? ¿Qué tal si en un inicio el Espíritu de Dios sopla? ¿Qué tal si en el principio, en la alabanza, en la adoración, mueve tu corazón y tú en la adoración estás adorando con fe, en espíritu y en verdad, y llega tu milagro? ¿Por qué esperas al final? ¿Por qué no poner a Dios por primero, antes que todas las cosas? No, es que no fui a la iglesia porque vino una visita y no pude dejarlo solo. Tráete a tu visita, puede encontrarse con Dios. ¿Por qué seguimos dejando a Dios en segundo, tercer plano, cuarto plano? Si podemos saber que Él, si nosotros lo ponemos por primero, Él hará cosas buenas en nuestra vida. Tenemos que dejarlo todo por seguirlo, por buscarlo, buscar su favor, y va a llegar con fe, teniendo fe y esperanza de que cuando nosotros oramos, tener la certeza y la convicción de recibir lo que estamos pidiendo. Tenemos que hacerlo con vehemencia. Esta palabra me puso a investigar qué significaba, porque sabía que había algo grande en esta palabra, y es algo que nosotros tenemos que actuar de esta forma, de una forma que se vea una vehemencia por seguir a Dios, porque la palabra, el significado es la cualidad de actuar o hablar con gran pasión, ímpetu o intensidad. Se manifiesta cuando una persona expresa su idea, emoción o convicción con una energía desbordante. Esta mujer buscó a Jesús con vehemencia, con una pasión, un ímpetu, una intensidad que no la detuvo nada, y fue hacia el milagro, y sucedió el milagro. Jesús estaba ahí y tocó el borde de su manto y fue sanada. Tenemos que actuar de esta forma, tener una fe activa, sabiendo que recibiremos ese milagro. Tenemos que tenerlo muy en cuenta, este punto importante. La fe que nos mueve, la fe que nos alienta y la fe que le agrada al Padre. Otra expresión de amor es cuando Jesús nos perdona. Cuando Jesús nos perdona, es el inicio de una nueva vida. Este punto que voy a tocar fue uno de mis primeros encuentros con mi Dios. Esta enseñanza me hizo recapacitar. Esta enseñanza me hizo saber que hay una oportunidad para aquellos que posiblemente piensan que no hay otra forma de vivir, que no hay esperanza, que solamente hay que vivir el día a día, que no importa si haces lo bueno o no, solamente sobrevivir. Y yo, al escuchar esta enseñanza, y gracias a la misericordia de mi Padre, estoy aquí. Que a lo mejor no lo merezco, pero no se trata de mí, se trata de Él. Y Él quiso cambiar mi vida. Y yo sé que también en muchos de ustedes va a cambiar su vida, si ustedes están dispuestos. Yo estuve dispuesto a cambiarlo todo por Él, y ahora vivo
en Él. Y esta enseñanza, les digo, fue de las principales experiencias que cambiaron mi vida. Jesús sabía que hay alguien que necesitaba una nueva oportunidad, porque muchos no saben cómo comenzar de nuevo, o poniendo su fe en otras cosas que no los lleva a nada. Llenan sus vacíos con cosas que no edifican y simplemente ya se acostumbraron a vivir de esta manera. Pero Jesús estaba en el templo y una mujer esperando un castigo, como yo, como muchos de nosotros, esperábamos un castigo. Pero la gracia y el amor y la misericordia de Dios encontramos perdón y redención como esta mujer. Vamos a leer el libro de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio y es la ley que nos manda Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribió en la tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. La misericordia de Dios, el amor de Dios. Todos en algún momento necesitamos escuchar o leer este pasaje porque está lleno de esperanza para aquel que cree. No tener una esperanza o piensa que se terminó todo, que no hay salida, que no hay oportunidad. Déjame decirte que Jesús está al pendiente de ti. Sabe que no vino a condenarte, sino a salvarte. Tenemos un Dios que lo hace todo nuevo. Porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dios lo cambia todo, nos da una vida nueva. Tenemos que saber que hay esperanza y que Dios nos perdona. Otra expresión de amor es cuando Jesús nos libera. Y hay una verdad, la verdad que libera a su pueblo. Dios sabía nuestra condición y el yugo del pecado que estaba sobre nosotros, y fue su gran amor que nos dio a su Hijo Jesucristo, para que el que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El acto supremo de amor es dar la vida por todos, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos, pero ahora gracias a su sacrificio en la cruz podemos ser llamados sus hijos, porque la bendición no era solo para el pueblo judío, sino que fuimos alcanzados. Nuestro Padre nos dio identidad, nuestro Padre nos dio una familia, nuestro Padre nos dio un lugar seguro. Vamos a leer primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado
misericordia. La palabra de Dios extendida con palabras de amor, diciéndote que Él te ha escogido, que ahora tienes esperanza, que ahora tienes un lugar, que ahora tienes una familia, que ahora eres llamado su hijo, un linaje especial, un linaje limpio para ti. Hoy lo tiene Jesús para ti. Nos cambió la forma de vivir. Nos cambió nuestro corazón y la forma de pensar. Porque ahora somos parte de su reino. Y tenemos que actuar como tal. Vamos a leer ahora Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 38. Todos estos versículos nos ayudan a fortalecer cada punto que estamos tomando. Porque la palabra de Dios es como esa espada de dos filos que llega y corta hasta lo más profundo. Que a lo mejor sí tienes un corazón duro, pero la espada, que es la palabra de Dios, corta todo ese corazón de piedra y llega hasta lo más profundo y empieza a crecer esa semilla que es su palabra en nuestras vidas, y empieza a haber un cambio, empieza a haber una forma de pensar, de hablar diferente, de ver las cosas diferente, porque ahora somos parte de su reino. Dice la palabra: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad, y la verdad los hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Pensando en una esclavitud literal, pero Jesús estaba hablando de una esclavitud espiritual. ¿Cómo dices tú ser libres? En el versículo 34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Vemos que en esta parte Jesús está hablando de una prisión espiritual que hoy el pueblo de Dios necesita ser liberado. Porque sí, posiblemente venimos los domingos y a lo mejor ese ya no es una convicción, un amor, algo genuino, algo íntimo, algo verdadero, un amor poniendo a Dios por primero. A veces ya es una rutina el venir solamente los domingos, porque terminando el servicio nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de lo que Dios ha hecho y de lo que puede hacer en nuestras vidas. Y empezamos a vivir como la gente común. Pero vemos que debemos de cortar toda esa esclavitud espiritual. Y a lo mejor si vienes a la iglesia y si amas a Dios, pero en tu día a día sigues encadenado al vicio, a la pornografía, sigues encadenado a engañar, a mentir, sigues encadenado a ese pecado, a la idolatría, a las malas costumbres. Pero fíjate que lo que nos hace verdaderamente libres es su palabra. Entre más nos empapemos de su palabra, mayor conocimiento tendremos, y ese conocimiento nos hará libres. La palabra de Dios nos hará libres. Quiero ir cerrando este tema. En este momento te podrías decir: ¿valdrá la pena poner mi confianza en Dios? Todo lo que me dijo
todo lo que leímos, ¿valdrá la pena? Déjame decirte que yo soy un claro ejemplo y te puedo decir que sí vale la pena. Muchos de aquí te pueden decir sí vale la pena. Pero somos nosotros y nuestra pasividad lo que no nos permite avanzar. Haz memoria cuántas veces quisimos orar y no lo hicimos. Cuántas veces dejamos la Biblia olvidada de lunes a sábado sin que Dios nos hablara. Hoy es un día para cambiar, ser movidos a vivir obediente y confiando en Dios. El hombre nos podrá fallar, nuestra economía nos podrá fallar, todo lo terrenal nos podría fallar, pero si confiamos en Dios de verdad, pasarían cosas diferentes en nuestra vida. Porque antes pudimos haber negado con nuestras decisiones, con nuestras acciones, una y otra vez, olvidando que Dios está ahí. Pero hoy puedo decir, tú sabes que te amo. Jesús, tú sabes que te amo. Jesús, tú sabes que te amo. Y hay una parte importante en la palabra que dice, pero si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra, sanará tu familia, sanará tu cuerpo, sanará tu economía, pero debemos de humillarnos. Debemos de reconocer y saber que hay expresiones de amor para nosotros también. Así como estas mujeres que tocamos hoy el tema, también nosotros podemos ser parte de esa extensión de amor que Dios tiene para nosotros. Jesús dice, yo me tengo que ir, pero les dejo a un consolador y mayores cosas harán. Ahora está el Espíritu Santo con nosotros y nos ayuda, nos redarguye, nos impulsa a escuchar la palabra de Dios y a tomarla por obra. Porque déjame decirte algo, y va a ser algo rápido, pero quiero que quede en tu corazón y en tu mente, que no te deje estas palabras tranquilos, sino que estremezcan tu corazón y que aviven el fuego que a lo mejor se estaba apagando, y que avive tu fe, que avive tu confianza, que avive todo aquello que el enemigo ha querido apagar, pero es el momento que tú lo sepas. Dios está contigo, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con mi diestra. Dios está a tu favor, Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios te ve, Génesis 16:13. Entonces llamó el hombre del Señor que con ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Dios te escucha, primera de Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Dios te conoce, Jeremías 1:5, antes que te formare del vientre te conocí, y antes que nacieres te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios cuida de ti, primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios te ama, Romanos 5:8-9. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Estas palabras tienen que animar tu corazón. Saber que no hay nada perdido, y es un día que ha preparado el Señor para que nazcas y salgas diferente. A lo mejor entraste con circunstancias complicadas, con alguna prisión, con alguna enfermedad, a lo mejor entraste sediento, pero déjame decirte que hoy el amor de Dios está extendiéndose hacia ti. El Padre sabe que hay necesidad y hoy puedes alcanzar ese amor y esa experiencia con Él. Tenemos un Padre que nos ama, corramos a sus brazos, somos sus hijos, no olvidemos nuestra posición, no olvidemos estas palabras que hoy guárdense en tu corazón.
ni lo más valioso que hizo Dios por nosotros, que fue mandar a su Hijo. Dios escucha nuestro clamor y perdona nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Iglesia, este mensaje nace del corazón de Dios y está en su palabra. Ahora en nosotros está tomar esta palabra y ser más que victoriosos. Señor y Padre, te damos gracias, Padre, por estas palabras, por este ánimo que hoy nos das. Te doy gracias y te pido que cada corazón, cada vida, mi Dios, sea cambiada por tu misericordia. Que hoy, mi Dios, nos revistas de tu poder. Que hoy tomamos la sanidad que hoy tienes para nosotros. Hoy tomamos la libertad que tienes para nosotros. Hoy, mi Dios, tomamos de esa agua que traerá, que quitará toda la sed, toda la sequía de nuestra vida. Hoy tomamos la libertad que encontramos en ti, en tu palabra, en tu cruz. Te doy gracias, Padre bendito. Te doy gracias, anima corazones, anima nuestras vidas. Y hoy, mi Dios, te recibo como nuestro único Salvador. Lo diste todo en la cruz y ahora sé que ese amor tan grande, ahora tú nos has salvado. Gracias, Padre bendito, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Padre bendito, porque tú sigues hablando y tú sigues haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Gracias, Padre, por la expresión tan grande de amor que es en tu Hijo Jesús. Amén.